Now we will look at feeding as a function of a pastor. Ahora vamos a hablar de la alimentación o el alimentar como la función de un pastor. Pastors are responsible to feed their flocks. Los pastores son responsables de alimentar a sus ovejas. The primary way that this takes place is through preaching. Y la forma primordial en cuanto a su realización es a través de la predicación. The division of pastor from theologian has had a devastating impact on preaching. La división entre pastor y teólogo ha tenido un efecto devastador en la predicación. Pastoral preaching very often is devoid of any doctrinal content. La predicación muy a menudo está carente de contenido doctrinal y teológico. With the result that church members are often not as stable as they ought to be. Y el resultado de esta carencia es que los creyentes, los miembros de la iglesia, no son tan estables como deberían serlo. And unstable church members can be easily led astray by false teachers who are charismatic. Y los miembros inestables fácilmente son desviados por estos falsos maestros, entre ellos ahora algunos And carismáticos. by that I don't just mean charismatic theology, Bueno, por eso no solamente quiero decir teología but carismática, someone who has a very winsome and charismatic personality. sino alguien que tiene una personalidad carismática que puede desviar a los miembros. Where this type of neglect of doctrinal preaching has prevailed for a long time, Bueno, mientras este tipo de enseñanza ha prevalecido por mucho tiempo, church members begin to judge theology as irrelevant. entonces cuando ha prevalecido esta perspectiva, los miembros de la iglesia han empezado a pensar que la teología entonces es irrelevante. And they also look on theologians as being of little use to the church. Y también piensan de que los teólogos están fuera de tono en la iglesia. In former days, more doctrinally healthy days of church history, doctrinal preaching was the norm. En los años anteriores, la norma era de que la predicación doctrinal era normal en las iglesias saludables. I mentioned earlier that the greatest theologians in the history of the church have been pastors. Y yo ya les dije antes que los más grandes teólogos que han habido en la iglesia fueron pastores. And those pastors understood their chief work to be preaching. Y estos pastores entendían que su trabajo principal era la predicación. Their sermons that have been handed down to us are filled with doctrinal content. Los sermones que nosotros hemos recibido de ellos están llenos de contenido doctrinal y teológico. The great Welsh preacher of the last century, D. Martin Lloyd-Jones, put it like this: Este gran predicador escocés, Martin Lloyd Jones, lo dijo así. I would lay it down as a general proposition. Let me see here. What he said. I would lay it down as a general proposition. Yo lo sentaría como una proposición general. What page is it? That preaching must always be theological. De que la predicación debe de ser siempre teológica, That it must always be on a theological foundation. de que siempre debe estar sentada sobre un fundamento teológico. In other words, preaching must always teach. En otras palabras, la predicación siempre debe enseñar And what is taught is biblical doctrine. y lo que se enseña en ella es doctrina bíblica. This conviction is readily apparent in the sermons of the Puritans. Y esta convicción es aparente en la época de los puritanos. Those 17th century church leaders, Esos líderes del siglo XVII, they would regularly introduce the theme and Ellos- direction of their sermon. ellos regularmente introducían el tema en la dirección de su sermón. And then they would set forth the exposition of the text, Y luego ellos daban entonces la exposición del texto they would usually do that under the heading of doctrine. y usualmente lo hacían bajo el encabezamiento de doctrina.
And only after they explained the doctrine Y solamente después de que ellos explicaban la doctrina, would they begin to go into the applications. ellos entonces comenzaban a ir a las aplicaciones. They would usually call this uses or rules. Y a esto usualmente lo llamaban usos o reglas. So if you read Puritan sermons, Así que si ustedes leen los sermones puritanos, you'll regularly find this type of approach. van a encontrar regularmente este tipo de perspectiva de la predicación. They'll introduce the text and the theme, Introducen el texto y el tema, and then they'll say doctrine, y luego dicen doctrina, and they'll explain doctrines in the text. explican las doctrinas que hay en el texto. They may have doctrine 1, doctrine 2, Doctrina 1, doctrina 2, and then after that will be use 1, use 2. y luego después de esto, uso 1, uso 2. Listen to the way that J.I. Packer describes the Puritan approach to preaching. Miren cómo J.I. Packer describe the preaching. The Puritan La- approach. miren cómo J.I. Packer explica la perspectiva puritana. To be a good expositor, Ser un buen expositor, one must first be a good theologian. para ser un buen expositor, primero debo ser un buen teólogo. Theology, that is truth about God and man, La teología que es verdad acerca de Dios y del hombre is what God has put into the texts of es, Scripture. es lo que Dios ha puesto en el texto de la Escritura. And theology is what preachers must draw out from them. Y la teología es lo que los predicadores deben de extractar de él. So to the question, Así que a la pregunta, should one preach doctrine? ¿alguien debe de predicar doctrina? The Puritan answer would have been, La respuesta puritana sería, why, what else is there to preach? ¿y qué más vamos a predicar? Puritan preachers were not afraid to bring the profoundest theology into the pulpit. Los predicadores puritanos nunca tuvieron miedo de traer al púlpito las profundidades de la teología. If it bore on their hearers' salvation. Si eso estaba o si eso tenía peso sobre la salvación del que escuchaba, enseñaban teología. Nor were they afraid to demand that men and women apply themselves to mastering it. Y tampoco tenían miedo de exhortar a las personas de la iglesia a que también manejaran la teología. And they would diagnose an unwillingness to do so as a sign of insincerity. Y ellos diagnosticaban una no disposición de hacer eso, o sea, manejar la teología como una señal de insinceridad. Packer summarizes the importance of this approach to preaching. Packer resume la importancia de esta perspectiva de la predicación. He says, doctrinal preaching certainly bores the hypocrites. Dice que la predicación doctrinal de hecho aburre a los hipócritas, But it is only doctrinal preaching that will save Christ's sheep. pero solamente la predicación doctrinal será la que salvará a las ovejas de Cristo. The preacher's job is to proclaim the faith, El trabajo del predicador es proclamar la fe, not to provide entertainment for unbelievers. no proveerle entretenimiento a los incrédulos. In other words, to feed the sheep rather than to amuse the goats. En otras palabras, alimentar a las ovejas antes que entretener a las cabras. So leading is theological, Así que el guiar, el liderar la iglesia es teológico and feeding is theological. y el alimentar a la iglesia también es teológico. So is caring. Así también lo es para el cuidado. The role of counseling in pastoral ministry is the subject of great debate. El papel de la consejería en el ministerio pastoral es un tema de gran debate. Martin Lloyd-Jones had very little confidence in post-World War II counseling movement. Martin Lloyd-Jones tenía muy poca confianza en el movimiento de consejería que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. First War or Second. de la Segunda Guerra Mundial. He argued that careful expository preaching could accomplish more than much of the personal work that counseling proponents advocated. Can you say that again, please? He argued that careful expository preaching could accomplish more Él argumentaba que una predicación expositiva cuidadosa podría lograr más than much of the personal work which modern counseling proponents advocated. que mucho del trabajo personal que muchos de los consejeros proponían.
Yet he acknowledged that there's at least a supplementary role for pastoral counseling. Sin embargo, él reconoce que hay un papel suplementario de la consejería bíblica. However much emphasis is given to this aspect of pastoral ministry, Sin embargo, se ha dado mucho énfasis a este aspecto del ministerio pastoral. the work must be carried out theologically. Y con ese énfasis, entonces, el trabajo debe de hacerse de manera teológica. I have never encountered one counseling problem Nunca he encontrado un problema de consejería that did not have its roots in either doctrinal misunderstanding Que or no- misapplication. que no tenga sus raíces en un malentendimiento doctrinal y en una mala aplicación. Now that may sound overly simplified, Bueno, eso puede sonar como demasiado simplista, como muy simplificado, but will only seem that way if we forget how profound and practical God's Word is. pero solamente se vería así si olvidamos cuán profundo teológicamente este aspecto es. Counseling has become very psychologized in our day. En nuestros días la consejería se ha vuelto muy psicologizada So much so that we have a hard time even thinking about it theologically anymore. y mucho más porque hemos dejado de pensar en ella de manera teológica. Yet the biblical writers regularly use doctrinal truth to get at practical problems. Sin embargo, los escritores bíblicos usaban verdades de la Biblia para solucionar problemas prácticos. In other words, they use doctrinal foundations to help get people address personal problems. En otras palabras, ellos utilizaban fundamentos doctrinales para ayudar a las personas de la iglesia a solucionar sus problemas. So, for example, if you read 2 Corinthians 8 and 9, Por ejemplo, si ustedes leen 2 Corintios 8 y 9, one of the greatest Christological passages we have in all the Bible is found in that context. en ese contexto se encuentra uno de los más grandes textos cristológicos. And Paul uses it as a basis to teach about giving finances. Y Pablo lo usa como base de el dar financieramente. 2 Corinthians 8 and 9, he writes this. En 2 Corintios 8 y 9 se lee así. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. 2 Corinthians. Voy a leerle 2 Corintios 8, 9. Allí dice en este texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ephesians 4 is a classic example of using theology to address personal problems. Y Efesios 4 es un gran ejemplo de usar teología para ayudar a solucionar los problemas de los miembros de la iglesia. In the first 3 verses, the chapter begins with a call to live humbly and patiently. En los primeros verses, Verse 3. en los primeros 3 versículos vemos un llamamiento a vivir una vida To be humble and patient and loving with each other. una vida humilde, paciente y amorosa entre todos. Paul urges this on the basis of the genuine unity that they have in Christ. Y Pablo les urge esto, les anima a esto, basados en la unidad de que ellos tienen en Cristo. He elaborates that in verses 4 through 16. Y lo elabora en los versículos 4 al 16. In verses 17 through 32, En los versículos 17 al 32, he takes up the issues of dishonesty, él toma los asuntos de deshonestidad, anger, el asunto de la ira, thievery, stealing, el asunto del robar, foul speech, el hablar palabras deshonestas, bitterness, el de la amargura and forgiveness. y del perdón. All of these are counseling issues. Todos estos
son asuntos de consejería. And there are more counseling issues that spill over into chapter 5 in the first 7 verses. Y en el capítulo 5, en los primeros 7 versículos, también hay más asuntos de But consejería. they're all based on the believer's new life in Jesus Pero Christ, todos ellos están basados en la vida nueva del creyente en Cristo Jesús, which Paul establishes and teaches in verses 17 through 24. la cual Pablo establece y la enseña en los versículos 17 al 24. The Bible is filled with this kind of theological reasoning. Y la Biblia está llena de este tipo de razonamiento teológico. It addresses personal problems theologically. Trata los problemas personales de manera teológica. So a faithful pastor must equip himself to follow this same pattern. Así que un pastor debe de equiparse a sí mismo siguiendo este mismo patrón. Otherwise, his counseling will not be biblical. De otra manera, su consejería no sería bíblica. In other words, he must train himself to think theologically about every area of life. En otras palabras, él debe de entrenarse a sí mismo pensando teológicamente con respecto a toda área de la vida. As I have progressed in age and experience and understanding, Mientras yo he progresado pues en mi edad y en la experiencia y en el entendimiento, my counseling has become more refined and straightforward. mi consejería se ha hecho más refinada y más directa. Thinking theologically about personal problems El pensar teológicamente acerca de los problemas has led me to focus on one basic, straightforward exhortation. me ha enfocado ahora a dar unas exhortaciones más directas. And I think it has universal application. Y creo que eso tiene una aplicación universal. So in all my counseling, I really try to say one thing. Así que en toda mi consejería, yo siempre trato de decir una cosa. Be a real Christian and act like it. Sé un cristiano real y actúa como tal. I know that sounds simplistic, Bueno, yo sé que eso suena simplista, but it is foundational for everything else that you might want to say to Pero- someone who has a problem. pero es fundamental para cualquier persona que tiene un problema y que quiere resolverlo. For an unbeliever, the only substantive thing a pastor has to offer is the gospel. Para una persona incrédula, la única cosa que puede ofrecerle un pastor es el Evangelio. And of course, the gospel is everything. Y por supuesto, el Evangelio es todo. So a man cannot have the kind of marriage that he wants to have unless he first submits to Jesus Christ as Lord. Así que un hombre no puede tener el tipo de matrimonio que él quiere tener a menos de que él se someta a Jesucristo como una persona nacida de nuevo. So when I sit down with couples who are having marriage problems, Así que cuando yo me siento con parejas que tienen problemas maritales, if one or the other of them is not a Christian, si uno de ellos no es un cristiano, then I don't want to spend a lot of time talking to them about communication techniques. yo no me pongo a gastar tiempo enseñándoles técnicas de comunicación. Because the basic problem is that the person needs to become a Christian. Porque es que el problema básico es que esta persona que no es cristiana necesita convertirse al Señor. So for unbelievers, all counseling opportunities are really evangelism opportunities. Así que para los pastores toda oportunidad de consejería es una oportunidad evangelística también. For the Christian, all counseling issues are really issues of sanctification and discipleship. Y para el cristiano todo asunto de consejería también es un asunto de santificación y de discipulado. Believers must learn to live up to what they've already attained in Christ. Los líderes deben de aprender a vivir o a ejercitar lo que ya ellos han obtenido en Cristo. They must learn to engage spiritual warfare more effectively. Ellos deben de aprender a involucrarse en una batalla espiritual de manera más efectiva. They need to learn to live by grace. Deben aprender a vivir por la gracia. They need to learn to live by faith in Christ. Deben aprender a vivir por la fe en Cristo. They need to learn how to repent sincerely. Necesitan aprender a arrepentirse sinceramente. They need to learn how to forgive and to accept forgiveness. Necesitan aprender a perdonar y a aceptar perdón. When approached this way, then every problem that a Christian has can and should be evaluated theologically. Así que cuando nos aproximamos a la consejería de esta manera,
todo problema que se presente en ella debe de ser tratado de manera teológica. For example, self-pity will be unmasked as pride. Por ejemplo, la autoconmiseración debe de ser una máscara o debe llevar la máscara del orgullo. And when it's seen as pride, then it can be battled more effectively. Y cuando esta autoconmiseración se es vista como orgullo, se puede entonces pelear contra ella teológicamente. A few weeks ago, I had a conversation that I typically have with people who are seeking my counsel. Hace algunas semanas tuve una conversación con alguien que es una conversación que típicamente tengo con personas que vienen a buscar consejería. This was with a man that I had never met before. Es con un hombre que nunca había conocido antes. A mutual friend of ours asked if I would be willing to talk to him and his wife because they're having marital problems. Un amigo mío, mutuo, cercano, me pidió que por favor los aconsejara porque ellos estaban teniendo problemas He maritales. lives far away from where I live. Y él vive muy lejos de donde yo vivo. So he called me on the phone Así que me llamó al teléfono and he began to talk to me as I asked him what his problems were. y comenzó a hablar conmigo cuando le pregunté cuál era su problema. And it didn't take long for me to discern that this man probably is not a Christian. Y no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que probablemente este hombre no era un Or cristiano. if he is a Christian, he's not a very mature Christian. O si era un cristiano, no era un cristiano muy maduro. And so he began to talk about how bad he feels about himself Así que él comenzó a hablar de cuán mal se sentía con respecto a sí mismo and what a poor husband he is y cuán esposo pobre era and how he has such a low self-esteem. y cómo él tenía esa baja autoestima. He went on for several minutes like this. Pasó varios minutos haciendo esto And he finally said, well, I think my real problem is I just don't have a good self-image. y él dijo al final, bueno, lo que yo pienso es que realmente yo no tengo una buena imagen de mí mismo I need more self-esteem. y yo necesito más autoestima. So I said to him what I have said to maybe hundreds of people through my ministry. Y le dije a él lo que le he dicho a cientos de personas en mi ministerio. Since he didn't know me well, I said, I need you to stay with me. Bueno, como yo era la primera vez que me reunía con él, yo dije, necesito que te quedes conmigo And listen to everything I said. y que escuches todo lo que yo te voy a decir. I said, I've got some bad news for you. Tengo malas noticias para ti. So your problem is not that you have a low self-image or self-esteem. El problema no es el que tú tengas, o tu problema no es que tengas una baja autoestima. I said, no matter how bad you may think you are, No importa cuán mal pienses que eres, I said, you are far worse. eres mucho peor que lo que tú piensas de ti. I said, you can't imagine how really bad you are. No puedes imaginar cuán malo eres. Well, the man was silent for a moment, Así que el hombre se quedó por un momento en silencio and then he burst out laughing. y luego entonces rompió en risa. He said, I've never had any counselor tell me that. Y yo dije, nunca un consejero me había dicho eso. I said, well, it's the truth. Y yo le dije, I'm sorry. I said, it's the truth. Y yo le dije, es que eso es la verdad. I said, I'm not saying this because I know you. Yo no estoy diciendo eso porque yo te conozca. I'm saying this because I know the Bible. Yo te estoy diciendo esto es porque yo conozco la Biblia. And I had him open the Bible to Romans chapter 3. Y hice que él abriera la Biblia en Romanos capítulo 3. And had him read out loud verses 10 through 18. Y hice que en voz alta leyera los versículos 18 a 10 8 through 18. de los versículos 10 al 18. I said, this is your resume. Yo le dije, mira, esta es tu hoja de vida, Romans 3, 10 through 18. capítulo 3 del 10 hasta el 18. This was he's a very successful professional man. Este hombre es un hombre profesional muy exitoso. So when he read 10 through 18 Ah, first, Así que cuando por primera vez lee por primera vez lee del 10 hasta el 13, I said, now I want you to put your name in the place when it talks about people or one. yo le dije, bueno, ahora quiero que pongas tu nombre cuando hable acerca de personas o hable de uno. And so this is the way he read it. I'll read it as if it's for me. Y miren la forma como él lo leyó, y lo voy a leer como si fuera yo. There's no one righteous, no, not one.
Dice, no hay justo ni aún uno. Tom is not righteous. Y Tom no es justo. Tom does not understand. Tom no entiende. Tom does not seek God. Tom no busca a Dios. Tom has turned aside. Tom se ha desviado. Tom has become worthless. Tom se hizo inútil. Tom does not do good. Tom no hace lo bueno. Tom's throat is an open grave. La garganta de Tom es un sepulcro abierto. Tom uses his tongue to deceive. Tom usa su lengua para engañar. The venom of asp is under Tom's lips. El veneno de áspides está debajo de los labios de Tom. Tom's mouth is full of curses and bitterness. La boca de Tom está llena de maldición y de amargura. Tom's feet are swift to shed blood. Sus pies, los pies de Tom se apresuran para derramar sangre. In Tom's path are ruin and misery. El camino de Tom es quebrantado y desventurado. The way of peace Tom has not known. El camino de paz no conoce Tom. There's no fear of God before Tom's eyes. No hay temor de Dios delante de los ojos de Tom. I said, now how do you feel about yourself? Y entonces le dije, bueno, ahora ¿cómo te sientes con respecto a ti mismo? I said, see, this is what God thinks of you. Y yo le dije, esto es lo que Dios piensa de ti. So no matter how bad you feel about yourself, your situation is far worse. Yo le dije, no importa cuán mal te sientas tú con respecto a ti mismo, la situación tuya es mucho peor. And that's what makes grace so amazing. Y eso es lo que hace que la gracia sea tan sorprendente. This lays the foundation for the gospel. Y esto es lo que siente el fundamento del Evangelio. But if I was not thinking theologically, Si yo no estuviera pensando de manera teológica, if I was just thinking psychologically, si yo solamente estuviera pensando psicológicamente, then I would probably have tried to help him have a better self-image. entonces simplemente hubiera intentado hacer que él tuviera una mejor autoestima. What he needs to see is that he thinks too highly of himself. Lo que él necesita ver es que él tiene un pensamiento demasiado alto con respecto a sí mismo And that his self-pity is really the shadow side of pride. y que su autoconmiseración simplemente es una sombra de su orgullo. The same thing is true with sinful anger. Y lo mismo aplica para la ira pecaminosa. The same approach should be used with Se sinful puede usar la misma perspectiva para tratar la rabia anger. I mean, pecaminosa. what is sinful anger? Bueno, ¿qué es la rabia pecaminosa? It's unbelief. La rabia pecaminosa es incredulidad. It's a lack of confidence in God whose providence orders our lives. Es esa la Lack of confidence in the God whose providence orders our lives. es una falta de confianza en Dios cuya providencia es la que ordena nuestras vidas. Whenever we see it this way, then we help the person who is angry deal directly with God. Cada vez que nosotros vemos a una persona que está lidiando con el enojo, nosotros tenemos que dirigirlo directamente a Dios. So many times people's anger is directed to another person. En algunas ocasiones, la rabia de alguien está dirigida hacia otra persona. A husband is angry with his wife because she won't touch him the way that he wants her to touch him. Un hombre está enojado con su esposa porque ella no lo toca como él quiere que ella lo toque. Or a wife is angry at her husband because he will not lead the way that she thinks he should lead. O la mujer está enojada con su esposo porque él no lidera las cosas como ella piensa que debe de liderar. What we need to do is think theologically. Lo que nosotros necesitamos hacer es pensar de manera teológica And help them to see what's going on in their heart. y ayudarles a ellos a ver qué es lo que está ocurriendo en sus corazones. When a husband is angry at his wife, Cuando un esposo está enojado con su esposa, he is fundamentally angry at God. él fundamentalmente está enojado con Dios. He's basically saying, God, I don't like the way that you are running this world. Básicamente le está diciendo, Dios, no me gusta la manera como tú administras el mundo. And this is true whether you get angry because you're in a traffic accident, Y esto es verdadero bien sea si te enojas porque estás en un accidente de tráfico, because the weather cancels your plans. porque el clima hizo que se cancelaran tus planes. Whatever it is, we must not let people deal with secondary causes. Cualquiera que sea, no debemos dejar que las personas lidien con causas secundarias. Do you believe that God is absolutely sovereign? ¿Ustedes creen que Dios es absolutamente soberano?
Do you believe that there's not a bird that falls from the sky apart from our Father's will in heaven? ¿Ustedes creen que un pajarillo no cae sin la voluntad de Dios que está en el cielo? The doctrine of God's providence helps us to think theologically about anger. La doctrina de la providencia de Dios nos ayuda a pensar teológicamente con respecto al enojo, a la rabia. We need a theological understanding of sin and its impact on human personality. Necesitamos un entendimiento teológico del pecado, of sin and what? And its impact on human Y personality. de su impacto en la personalidad de los seres humanos. We need a theological understanding of grace and its power over sin. Necesitamos un entendimiento teológico de la gracia y de su poder sobre el pecado. We need a theological understanding of Christ and his ministry to believers. Necesitamos un entendimiento teológico de Cristo y de su ministerio hacia los creyentes. And of the Spirit and his ministry. Y también del ministerio y de su del Espíritu Santo y de su ministerio. Of the Word and its usefulness for sanctification. Y de la palabra y de su utilidad para nuestra santificación. And for the Christian life, Y para la vida cristiana, understanding the goals and purposes of our Christian lives. entendiendo los propósitos y los objetivos de la vida cristiana. Without this kind of theological understanding, Sin este tipo de entendimiento teológico, a pastor's counseling will be either very superficial or ineffective. una consejería de un pastor sería o superficial o simplemente inefectiva. So let's let the sociologists and psychologists chase the rabbit trails of theological counseling. Okay. Let the sociologists and psychologists chase after the dead ends or the rabbit trails. Going all the way. Yeah, chasing things that they'll never find. Okay. Dejemos entonces que la teología y la psicología casen otras cosas que ellas nunca van a encontrar dentro de la consejería cristiana. Pastors must care for souls theologically. Los pastores en la consejería deben de cuidar por las almas de manera teológica.